Gran- el gran pensador francés Michel Montaigne llevó esta idea a la práctica. En una época de brutales enfrentamientos y matanzas, se salvó de sendos asaltos, respondiendo con comilonas y conversaciones a quienes lo atacaban a sablazos. Hoy la conversación está más presente que nunca en todo tipo de medios y formatos, y podemos hablar con personas que se encuentran en los lugares más remotos del mundo, pero al mismo tiempo parece haber perdido su poder. La desdeñamos como si fuese chatarra, y nos hemos vuelto escépticos de su capacidad para ayudarnos a pensar mejor. Mostraré a lo largo del libro que esa intuición es infundada, que la buena conversación es la fábrica de ideas más extraordinaria que tenemos a nuestro alcance, la herramienta más poderosa para transformarnos, llevar una vida emocional más plena y ser mejores personas. En los últimos años, la ciencia de la conversación ha florecido y sus conclusiones pueden llenarnos de optimismo. Nos ha enseñado que dialogando se mejoran sustancialmente las decisiones y el razonamiento, y en general se aclaran las ideas, tanto aquellas que se refieren al mundo como a nuestra forma de sentir. La razón es simple, en el intercambio de ideas se vuelven visibles procesos mentales que de otra manera pasarían de inadvertidos. Funciona como una torre de control para detectar errores y vislumbrar alternativas posibles. Este efecto es tan general que irradia a todos los dominios de la cognición. Este libro se compone de un dispositivo y un horizonte. El dispositivo es una conversación, el horizonte las emociones. En cada capítulo iremos descubriendo el poder privilegiado de las palabras para poder cambiar aspectos distintos de nuestra mente, el razonamiento, las decisiones, las creencias y la memoria, las ideas finalmente, las emociones. Las historias que nos contamos, cómo mejorar la forma de razonar. Nuestra perspectiva es muy limitada, estoy triste, falibilidad, somos seres anfibios, reflexibilidad, burbuja psicológica, ficción. Conversación, la mejor herramienta para pensar bien, nos permite ver lo que otros ven y así corregir la falibilidad. Además te escuchas a vos mismo, así como detectamos y corregimos errores de nuestro razonamiento que sin conversar pasarían inadvertidos. Hoja de ruta. Respondemos de forma automática a problemas complejos con la información escasa que tenemos en mente. Por ejemplo, en menos de un segundo formamos todo tipo de opiniones sobre una persona que acabamos de conocer, como ni siquiera nos enteramos de todas las consideraciones y argumentos que no tomamos en cuenta. Solemos llegar a conclusiones equivocadas, pero confiamos plenamente en ellas. Este sesgo convierte el lenguaje en un arma de doble filo. Por un lado, su capacidad de combinar palabras le da una precisión potencialmente infinita. Sin embargo, en la práctica ese recurso nunca se utiliza y por lo tanto terminamos comunicando de forma muy rudimentaria lo que queremos expresar. Por ejemplo, describir emociones llenas de matices con unas pocas palabras nos impide reconocer y distinguir un continuo y muy vasto de anhelos y agonías. Al resumir un sentimiento complejo en una frase como estoy triste, a Juan me gusta, la oración se convierte en un filtro a través del cual percibimos la realidad. Es la propiedad reflexiva del lenguaje, la capacidad de un enunciado de modificar aquello que describe, sobre todo a nosotros mismos. La mirada parcial y distorsionada hace que a veces nos sea difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Algo que hoy se ha vuelto moneda corriente es las fake news. Pero esa miopía no es exclusiva de los mundos lejanos y desconocidos, es más bien un rasgo idiosincrático de nuestra cognición. La mentira se funde con la verdad y en esa mezcla las noticias falsas sobre nosotros mismos vamos construyendo nuestro propio personaje. Una vez que estos sesgos
de nuestra cognición nos llevan a todo tipo de errores, propongo una solución: aprender a conversar. Es una herramienta central, a la vez tan simple y poderosa. Hace visibles los fallos del razonamiento que suelen pasar inadvertidos. El diálogo nos permite resolverlos y así mejorar sustancialmente nuestra forma de pensar. El 15 de abril de 2013, poco antes de las 3 de la tarde, dos bombas explotaron en medio de una fiesta popular muy cerca de la línea de meta del maratón de Boston. Los responsables del atentado protagonizaron un escape de película que influyó el secuestro de un conductor, el lanzamiento de explosivos caseros, el asesinato de un policía en el campo del Instituto del Tecnológico de Massachusetts, MIT, y varios tiroteos en zonas residenciales. El atentado de Boston fue una de las primeras noticias transmitidas en tiempo real por las redes sociales. Sorusu Bosugi, uno de los primeros espectadores desde su escritorio del MIT, vio al mismo tiempo el drama de sus vecindades de Twitter y de su barrio, y algo que entendió en poco tiempo después sería evidente para todos. Resultaba muy difícil, casi imposible separar lo falso, lo cierto. El virus del lenguaje encontró un caldo de cultivo perfecto en las redes sociales, el poder de la palabra. Busugi recorrió los pasillos que conectaban su oficina con la de su director de tesis y le comunicó sin rodeos que quería cambiar su doctorado. A partir de ese momento se dedicaría a desarrollar una herramienta para detectar la veracidad de los rumores que circulaban por Twitter. En un gran esfuerzo computacional sin precedentes, en la antesala de la ciencia, en los grandes datos, analizó una gran cantidad indigente de tweets, millones y millones de mensajes con opiniones y hechos sobre deporte, política, celebraciones, amor, envidia, odio. El objetivo estaba entre lo práctico y lo teórico, concebir un algoritmo capaz de separar en esta base de datos de apariencia infinita las frases ciertas de las falsas. ¿Acaso los mensajes falsos suelen ser más cortos? ¿Tienen más signos de exclamación? ¿Existen palabras más propensas a formar parte de una mentira que de una verdad? ¿Qué otorga credibilidad? ¿El mensaje o el mensajero? Unos años después, estas preguntas y muchas de sus respuestas se han vuelto moneda corriente. Sin embargo, en esos días el descubrimiento de Bosugi y su equipo fue de lo más sorprendente. El mejor indicador de la veracidad o falsedad de un tuit no es lo que dice, ni cómo está escrito, ni quién lo ha escrito, sino lo que hacemos los lectores. La mentira es fácilmente reconocible porque se propaga como el fuego. Bosugi lo notó en campos de los más diversos: la política, la ideología, el deporte, el cimiento. Las noticias falsas se difunden más rápido, más lejos y más ampliamente que las ciertas. Somos más propensos a dar parte de lo cierto que de lo falso que lo cierto. La pregunta es por qué lo hacemos. Sucede que lo falso nos queda atrapado por el límite circunstancial de lo que impone la realidad. En esa libertad se pueden exagerar dimensiones del discurso, como por ejemplo la emocional, que son especialmente atractivas para el cerebro. William Brady, investigador de la Universidad de Nueva York, descubrió que la difusión de un mensaje aumenta el ritmo nada despreciable del 20% de cada palabra emocional que se agrega. ¿Lo estás pasando mal? Llámanos, te podemos ayudar. ¿Sentís que tu vida es una mierda y no vas a tener una buena noche en los próximos 5 años? Llámanos, te podemos ayudar. ¿Por qué nos creemos los cuentos? Estos artilugios no son exclusivos de las noticias falsas, lo son de toda la ficción en la que nos sumergimos y habitamos. El aumento del ritmo cardíaco de quien nos camina al filo de un precipicio en un juego de realidad virtual es indistinguible del que se experimenta en la vida real, así que se confunde el cuerpo y lo cierto, lo falso, la realidad y la ficción. Los mundos que se encuentran a uno y otro del lado del dispositivo coexisten de una manera muy en particular. A veces estamos tan sumidos en la experiencia virtual que casi olvidamos su carácter irreal, pero si en cualquier momento nos preguntan dónde estamos, no dudaremos en contestar que ese universo ilusorio no es más que un juego. Cuenta Pablo Maurete que somos seres anfibios, entramos y salimos de la ficción, como una rana sale del agua, sin esfuerzo, y a veces sin darnos cuenta siquiera de que cambiamos de medio. A lo largo del proceso evolutivo, algunas especies anfibias perdieron esa condición, se convirtieron en habitantes de un único medio. Pasará lo mismo con nosotros. Pertenemos la cualidad anfibia que nos permite transitar entre la ficción y la realidad. ¿Será la ficción el hábitat definitivo de nuestra especie? En la realidad virtual se utiliza el término presencia para aludir esos momentos que nos fundimos plenamente en la ficción, que es lo que nos
lleva a olvidar que el mundo virtual es apenas un invento. La respuesta no es lo que uno intuye. Poco importa que sea una réplica fiel de la realidad, es su infinito detalle. Mappy Sánchez Vives descubrió en su laboratorio de realidad virtual que lo que produce la presencia no es la sensación de estar ahí, sino lo de hacer ahí, o mucho antes. Y sin tanta tecnología propuso el filósofo alemán Martin Heidegger sobre la experiencia humana, Dasein ser ahí. Este concepto abstracto aparece frecuentemente en nuestra vida, desde los juegos infantiles hasta los sueños. Cuando un niño se siente ahorcajada sobre un palo de madera, tiene claro que el palo no es un caballo, es más, si se convirtiera en un animal real, el niño se asustaría muchísimo. Son las cabalgatas y los enemigos que uno persigue de los que se escapa aquello que confiere presencia a ese mundo, donde no hay más que un palo. Así que entendemos por qué la ficción no precisa puede crear un mundo parecido al lugar donde vivimos. Eso no le importa a nadie, no es lo que se confiere presencia. Un clásico ejemplo se da en el cine, en las películas en blanco y negro, la ruptura cromática con la realidad. Nadie ha visto el mundo en blanco y negro y salvo en la gran pantalla o en una fotografía, no solo no rompe la presencia, sino que a veces lo otorga. En la magia es aún más evidente. Todos sabemos que el pañuelo que hace desaparecer el mago no se ha convertido en una paloma, pero eso no rompe el asombro. Se suele asociar la presencia a la voluntad de suspender momentáneamente la incredulidad. Pero esta idea es algo imprecisa, porque la presencia no se ofrece de forma voluntaria, suele a pesar de nosotros como parte de nuestra condición anfibia. En la literatura la presencia le otorga la coherencia interna, gracias a cual el relato fluye y el lector puede sumergirse sin interrupciones. En el otro lado de su mundo anfibio, Jorge Luis Borges resume esta idea mejor que nadie. ¿Qué significa para mí ser escritor? Significa simplemente ser fiel a mi imaginación. Cuando escribo algo no me lo planteo como objetivamente verdadero. Lo puramente objetivo es una trama de circunstancias y accidentes, sino como verdadero porque es fiel a algo más profundo. Cuando escribo un relato, lo escribo porque creo en él, no como uno cree en algo meramente histórico, sino más bien como uno cree en un sueño o una idea. El palo de escoba convertido en caballo es solo una de las muchas fabulaciones que abundan en la niñez. La línea que separa el juego de la ficción es muy fina, y en la infancia las ensoñaciones suelen devenir de mentiras, siempre que sobrepasan su esfera propia. Ahí aparece la mirada escéptica de los demás y la realidad empieza a pedir explicaciones que requieren malabarismos cada vez más acrobáticos. Cada cual tiene su recuerdo. Uno de los míos sucede en 1982, cuando se anunció que Diego Armando Maradona ficharía para el Fútbol Club Barcelona. Iba a llegar a la ciudad de donde yo vivía desde hace años mis compañeros de colegio me preguntaron si lo conocía. Yo lo afirmé categóricamente. El asunto no habría pasado a mayores de no haber sido porque el siguiente infortunio, de todas las casas posibles, Maradona fue a vivir justo a 100 metros de nuestro colegio, y por más malabares que hiciese, la presión de mis compañeros para que le presentase a mi amigo Maradona fue tan grande que al final cedí. A las 8 de la mañana de un día de invierno, justo antes de salir de excursión, fuimos a casa a visitarlo. Mi intento de convencer a los cuartos de Maradona de nuestra amistad, el grito que yo también era argentino fue de los más inefectivos, y la mentira se deshizo en ipso facto. Sin algoritmo de Twitter, sin propagación, se había estallado contra la realidad. Por favor, decirles que tiene fiebre y que no puede salir y que mejor otro día. Mucho tiempo después, en Vancouver, me tocó compartir el escenario con Ted Lin, el profesor de psicología de la Universidad de Toronto, que contó una historia sobre las mentiras a los niños, como cuando empiezan a mentir, y sobre todo porque Kant muestra que mentir forma parte de un ejercicio cognitivo fundamental. En la mentira se ensaya la comprensión del otro, en especial la diferencia entre lo que uno sabe y lo que los demás saben. Algo que en psicología se conoce como teoría de la mente. Mi amistad con Maradona era un ejercicio de ficción, una manera de emular historias coherentes, verosímiles, de erosionar la realidad, para que al rato se volviese intrigante. Aunque la burbuja de la ficción creciera hasta reventar contra los mastodontes que cuidaba la puerta. Noticias falsas sobre uno mismo.
La gran virtud de las palabras es a la vez su gran estigma. Su fabulosa capacidad para construir mundos coherentes nos permite expresar lo que tenemos y anhelamos, pero también otorga a la historia un impulso propio. Ya lo vimos antes, nos creemos los cuentos, las noticias falsas son más contagiosas y lo son especialmente cuando el relato que transmiten se refiere a nosotros mismos. Estoy triste, estoy feliz, estoy angustiado. Cada una de esas frases suele hacer mucho más que describir una emoción. Son sentencias, sus interpretaciones resultan en acciones que influyen y condicionan el mismo universo que intentas describir. Pueden ser noticias falsas sobre uno mismo. El célebre inversor George Soros puso a prueba los límites de esta idea en uno de los laboratorios más fascinantes del comportamiento humano, el mercado financiero. Soros había estudiado economía y fue discípulo de Karl Popper, uno de los grandes filósofos de la ciencia. Volvió de ese viaje académico con dos grandes principios que le fueron decisivos para entender al mercado financiero: la falabilidad y la flexibilidad. La falabilidad establece que las ideas de la gente sobre el mundo nunca se corresponden exactamente con la realidad. Ninguna teoría u opinión general está exenta de distorsión, es necesariamente imperfecta. Y aquí es donde entra en juego la reflexibilidad. Una vez enunciada la teoría, actuamos como si fuese cierta y así le damos consistencia. He aquí la profesión autocumplida. En el mundo financiero, estas dos reglas se concatenan. En un ejemplo clásico, los inversores construyen la creencia de que una acción del mercado es un buen valor. Si la realidad contradice esa creencia, lo normal es que pierdan. Es el principio de falibilidad. Apostaron mal y perdieron. A veces, sin embargo, ese fracaso no se produce porque interviene el principio de reflexibilidad. La creencia que comparten todos esos inversores gobierna su comportamiento. Barre con todo y lo lleva a seguir invirtiendo ciegamente. La consecuencia es que la acción sube y conviene, o al menos por un tiempo. Es una buena inversión. Ese bucle se retroalimenta y da lugar a burbujas financieras. Aquellos hervideros de mercado que Soros entendió mejor que nadie. Cuando una burbuja crece a ritmo frenético, su combustible no está ni en el universo de la empresa, ni en el de los productos, ni en el de la tecnología. Está en la fuerza reflexiva de las creencias. El precio de la acción sube, alimentando el entusiasmo de los inversores, que incrementa aún más el precio. En un circuito que desengancha el mundo financiero de los activos que representa, parece que esto podría seguir hasta el infinito, pero no, porque en algún momento, por mi cuento maradoniano, los malabares de la fábula se desvanecen y la burbuja se estrella contra la realidad y explota. Los principios de falibilidad y reflexibilidad forman parte del sentido común y fueron estudiados hace mucho tiempo en la psicología y la sociología. El mérito de Soros fue confiar en estos principios, resaltarles relevancia y llevarlos a la práctica para actuar en el mercado financiero. Yo aquí los tomo prestados con la misma premisa: resaltar su relevancia y llevarlos a la práctica para entender el pensamiento humano. Volvamos a las sentencias con las que empezamos esta sección. Estoy triste, estoy feliz, estoy angustiado. Ahora podemos revisitarlas en la luz de los dos principios que hemos enumerado. Estas teorías están sesgadas, distorsionadas. Es el principio de falibilidad, que no sería tan problemática si no fuese por encima que ignoramos supinamente que los enunciados sobre lo que sentimos son necesariamente imperfectos, por lo que podemos pasar por alto que hemos confundido la frustración con el enojo, o el miedo con la ansiedad. No hace falta mucha filosofía para explicar esto. Ya lo cantaba Ventura en su celebrado hit No es amor, ¿no? O no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión. Una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón. El asunto es peor aún. Estas confusiones, además de pasar inadvertidas, se magnifican por la reflexibilidad. Las sentencias que hemos mencionado hacen más que describir una emoción. Influyen, condicionan lo que sentimos. Son noticias falsas sobre uno mismo, que una vez pronunciadas se convierten en dictámenes con una fuerza reflexiva capaz de producir una burbuja psicológica, aunque en realidad nos sintamos frustrados. El solo hecho de pensar que estamos enojados termina por enfadarnos. La profecía autocumplida en el universo de la mente, la frase "hoy me siento enfermo", es una teoría que pretende describir de manera simple un conjunto de datos complejos como cualquier otra conjetura. Solo es parcialmente cierta y ha de ser afinada y clarificada. Quizás lo que sentimos en realidad es sueño, hastío o aburrimiento. La teoría, que puede cambiar como lo hizo la física cuando Einstein demostró que la ley de Newton falla cuando los cuerpos se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. La diferencia es que una teoría aplica a las cosas y la otra a la gente.
Solo en ese último caso donde la reflexibilidad encuentra su caldo de cultivo estableciendo su rasgo distintivo entre las ciencias naturales y las humanas. La ley de Newton constituyó una revolución científica, una de las mayores, sobre la organización del cosmos y el movimiento de los cuerpos. Una revolución que, sin embargo, no modifica un ápice de la forma en que estos se mueven. En cambio, el marxismo, el liberalismo, las teorías sobre la inflación y el supremacismo racial pueden alterar de manera decisiva los universos económicos y sociales que pretenden describir. El modo más contundente de ver la fuerza de las palabras es quizá cuando crean aquello que describen sin atenuantes de manera literal en general. El mundo suele tener primacía sobre la palabra. Cuando decimos está lloviendo, el hecho desencadena esa afirmación. Ahora bien, cuando un juez dice lo condeno a 10 años de prisión, la primicia está en la palabra que genera una nueva realidad. No describe al mundo, lo crea. Las palabras crean la realidad. La célebre máxima del hombre araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, puede aplicarse perfectamente al mundo de las palabras, porque el lenguaje es vinculante y tiene la capacidad de forjar y transformar radicalmente nuestra experiencia mental. Las palabras pueden calmar, sanar, pero también son capaces de crear estigmas y causar enfermedades. No me gusta esto, no sirvo para aquello, no voy para lograrlo. Recitamos estas noticias con nosotros mismos, en voz alta o en voz baja, da igual, con gran livianidad, sin darnos cuenta que su fuerza decisiva para abrir o cerrar puertas, y las noticias falsas también se propagan como fuego en el seno de la mente, igual que una mala interpretación que me llevó a pensar de forma prematura que no estaba hecho para el deporte. Una sola frase puede convencer a alguien que es incapaz de pintar o dedicarse a las matemáticas o de amar. También puede despertar entusiasmo, demoler miedos y convencernos de que gestas que parecían imposibles en realidad no lo son. La miopía de la razón. Nuestra condición anfibia para alternar entre ficción y realidad tiene su origen en un principio más fundamental, la propensión a buscar explicaciones para lo desconocido. Veámoslos en distintos ejemplos, desde conceptos abstractos hasta lo que nos define como seres sociales. En la serie 2, 4, 6, la mayoría concluye automáticamente que los siguientes elementos pueden ser 8, 10, 12, 14. A partir de unos pocos elementos, automáticamente deducimos la regla que parece más simple u obvia. Por ejemplo, por supuesto, hay infinidad de explicaciones distintas que también son compatibles con esos pocos casos observados. Por ejemplo, la serie 2, 4, 6, 12, 14, 28, 30, 60, es decir, sumar 2, luego multiplicar por 2 y así seguir hasta el infinito, pero la primera explicación parece de lo más evidente y nos convencemos de así ha de ser. Esto no es exclusivo de los números, los estereotipos, por dar un ejemplo bien distinto, parten de un mismo principio: la paciencia de los chinos, la extroversión de los italianos, el paladar de los franceses y el rigor de los alemanes son generalizaciones que se construyen a partir de los rasgos individuales observados en unos pocos individuos y de todo lo que nos han contado de ellos. Generalizar y construir reglas a partir de unos pocos datos son las dos principales fuentes de sesgos y prejuicios. Forman parte del sistema de intuiciones que muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas en lo que confiamos ciegamente. Vemos aquí el doble filo de este mecanismo tan ubicuo de la cognición humana. Identificar reglas a partir de muy pocos datos es una proeza extraordinaria, a tal punto que sigue siendo casi imposible emular por máquinas computadoras aún en plena auge de la inteligencia artificial. Nos permite sumergirnos en mundos desconocidos, establecer rápidos principios que nos ayuden a transitar por ellos, pero de los datos para dar explicaciones simples, pero no necesariamente verdaderas. Este es algo tan particular del pensamiento humano. Resulta de tres ideas que conviene desgranar. La primera es una limitación, salvo en circunstancias excepcionales, solo tenemos acceso a vistas muy parciales de las cosas que nos incumben. Esto vale en todos los órdenes de la vida: el de los objetos, el de las ideas, el de las personas. Cuando nos vemos obligados a elegir dónde ir de vacaciones, qué comer, a quién votar, en qué barrio vivir, por lo general solo contamos con algo que hemos visto, que nos han contado o que hemos extrapolado de otra experiencia similar. La segunda es una virtud. Nuestro cerebro es rápido y especialmente eficiente para extraer reglas posibles a partir de esos datos limitados, y de esa forma nos ayuda a funcionar sin extravíos a una y otra en mundos nuevos y desconocidos. El cerebro es una máquina de elaborar conjeturas, tanto por la velocidad con que extrae conclusiones como por la calidad media que estas tienen. Acierta casi siempre, pero cada uno tanto nos lleva a fallos estrepitosos. La tercera es una ilusión, ¿no?
reconocer que en todo ese proceso el cerebro nos lleva a olvidar que hay una porción enorme en el universo que no observamos. Nuestra visión es inevitablemente parcial, pero solemos sentir y actuar como si no la fuese. Vemos cómo estos principios se aplican a problemas sencillos que podemos hacer en forma de juego aquí mismo y otros que impactan en todos los rincones de la vida. Empecemos con un problema lógico que propone Hugo Mercier, un neurocientífico cognitivo que se dedica a desentrañar el enigma de la razón. Dice así: Juan mira a María, María mira a Pablo, Juan está casado, Pablo está soltero. La pregunta se deduce de estas afirmaciones que una persona casada mira a otra soltera. Hay tres posibles respuestas: sí, no. Nuestra visión es inevitablemente parcial, pero solemos sentir y actuar como si no lo fuese. Veamos cómo estos principios se aplican a problemas sencillos que podemos hacer en forma de juego aquí mismo y otros que impactan de manera positiva en todos los rincones de la vida. Empezaremos con un problema lógico que propone Hugo Mercier, un neurocientífico cognitivo que se dedica a desentrañar el enigma de la razón. Dice así: Juan mira a María. Aquí está. Ejercitar la razón es una buena manera de observar el pensamiento en un espejo, de descubrir en primera persona cómo pensamos. Cuando me presentaron este problema, yo respondí que no hay suficiente información. Estaba de hecho orgulloso de mi decisión. Comprender que los datos pueden ser insuficientes para sacar conclusiones firmes es parte del pensamiento científico. Pero como la gran mayoría estaba equivocado, la respuesta correcta es que sí. Se puede deducir que una persona casada mira a otra soltera. La clave es pensar en María. Si bien no nos han dicho nada de ella, su estado civil no es tan incierto. ¿Está casada o es soltera? No hay otra opción, tal como propuso Aristóteles en su principio del tercero excluido. Tercero excluido. Examinemos los dos casos. Si María es soltera, entonces alguien casado la mira. Juan, si María está casada, entonces María mira a alguien soltero. Pablo, sabemos pues con seguridad que en esa escena hay una persona casada que mira a otra es soltera. Este es uno de los muchos ejemplos donde nuestra forma de razonar nos lleva de manera precipitada a conclusiones equivocadas. En este caso, la atención y el foco del pensamiento están puestos en que nos han dicho nada sobre María, y una vez que esta idea se afianza y parece evidente que no hay suficiente información para resolver el problema, veremos más adelante cómo la conversación desbarata esas trampas lógicas y como consecuencia de ello nos permite una forma de pensar mucho más efectiva. Pero antes revisaremos los muchos errores que solemos cometer al razonar para convencernos de que es verdaderamente necesario encontrar una solución. Hay una infinidad de problemas que sirven para este propósito. Si hay una pila de 7 manzanas y sacas dos, ¿cuántas tenés? ¿Qué es rojo y huele igual que la pintura blanca? Si un caballo blanco entra en el mar negro, ¿cómo sale? ¿Vas en una carrera y pasas al que está en segundo? ¿En qué puesto quedas? El siguiente problema quizás sea más ilustrativo en el sentido amplio de la palabra, porque de hecho está planteado en una ilustración. El desafío consiste en conectar los 9 puntos que aparecen en ella, trazando 4 líneas rectas continuas sin levantar el lápiz. Parece imposible, llegamos a una conclusión muy rápidamente después de tan solo unos intentos, sin embargo se puede. Traten de encontrar la solución antes de irla a buscarla al final del capítulo. La trampa mental es asumir que las líneas no pueden salir del cuadrado. Si reparamos en que es posible hacerlo, resolver el problema resulta más sencillo. Muchas veces una sola frase es capaz de destrabar algo que ella se veía posible.
La trampa mental es asumir que las líneas no pueden salir del cuadro. Si separamos que es posible. Sostiene que el pensamiento se divide en dos sistemas. El tipo uno es el que está a cargo de casi todas las actividades cotidianas, es rápido, automático y es el que a partir de un puñado de datos generaliza rápidamente sin darnos ningún aviso. También es el que nos lleva a toda clase de errores de los ejercicios que acabamos de ver. El tipo 2 en cambio, es lento y exige un esfuerzo consciente. Es el que calcula todas las opciones sobre las miradas que recibe o lanza María, el que desdeña la existencia de los bordes en el problema de los puntos. Nunca toma la posta de forma espontánea, pero es mucho más preciso, resistente a los sesgos cognitivos. Para evitar terminologías abstractas, llamaré a lo que sirve el pensamiento automático sistema uno y el pensamiento lógico sistema 2. La razón principal por la que cometemos tantos errores en nuestras decisiones viene de considerar solo la evidencia más cercana, aquella que está disponible en la mente y encandila un conjunto mucho mayor de hechos y consideraciones. Este pequeño error de razonamiento tiene consecuencias en prácticamente todas las dimensiones de la vida. Vemos algunos ejemplos. En primero, es la sensación que todos hemos experimentado cuando hablamos de alguien quien vemos muy raramente y justo al día siguiente, nos los cruzamos por la calle. El encuentro parece mágico, una casualidad de orden en lo imposible. La evidencia no disponible
en la que el caso consiste en la enorme cantidad de veces en que esto no ha sucedido. Es decir, hablamos de alguien en quien nos solemos ver y al día siguiente nos lo cruzamos. Como hay tantas cosas improbables, la probabilidad de que alguno de ellos ocurra termina siendo bastante alta, pero solo vemos lo que está servido en la mesa y entonces la coincidencia nos resulta sorprendentemente casi increíble. Otro ejemplo, cuando oímos hablar de una enfermedad, la posibilidad de contraerla en el universo acotado de la evidencia disponible se magnifica, por lo tanto, el miedo a padecerlo aumenta. Síntomas que en otras circunstancias habría ignorado, de pronto aparecen relacionados con la nueva enfermedad disponible. Ver solo parte de la evidencia también produce distorsiones en el relato que elaboramos acerca de nuestros logros y desventuras, de la inevitable mezcla de causares y azares, de vientos a favor y en contra, que nos acompañan en el proceso de nuestra vida. Heather Pearson, editora de la revista Nature, narra un experimento que resume esta idea de una manera muy ingeniosa. Un grupo de científicos británicos siguió durante un tiempo al devenir en casi todos los niños nacidos en Inglaterra, Escocia y Gales a lo largo de una determinada semana. Con una lupa finísima recolectaron en cada pueblo, barrio y esquina de las islas información sobre embarazos y partos y toda clase de datos sobre los primeros años de vida de los pequeños. También recogieron muestras de placentas, mechones de cabello, recortes de uñas, dientes y ADN con el mismo escrutinio minucioso. Siguieron las trayectorias vitales familiares y sociales de los niños. El ambicioso objetivo del proyecto era entender cómo esta compleja mezcla de factores biológicos, culturales, económicos y ambientales causaba el desarrollo de una vida de persona en una humorada que pone manifiesto hasta qué punto ignoramos lo fortuito en el derrotero de nuestra existencia glosa. Así el resultado principal de este trabajo enciclopédico. La primera lección para una vida exitosa es la siguiente: elija a sus padres con mucho cuidado y en particular evite por supuesto nacer en la pobreza o en una situación de desventaja, porque de ser así aumenta las probabilidades de que su paso por la vida resulte mucho más complicado. Este experimento ambicioso resultó que la suerte de nacer donde uno nace es el factor más decisivo de la geometría del destino. Puede parecernos demasiada parafernalia para llegar a una conclusión tan elemental que, sin embargo, sostiene una paradoja. Cuando se pregunta a alguien por las razones en las que nos han llevado a alcanzar determinados logros, casi siempre aparecen argumentos relativos al esfuerzo, a la capacidad, a la perseverancia, al riesgo, a la influencia de mentores, pero rara vez se menciona el decisivo argumento de la suerte, sencillamente porque esa información no suele estar disponible. Esta ceguera es una causa recurrente en los desacuerdos que resultan en enojos y disputas en el deporte. Por ejemplo, los hinchas tienden a sobreestimar la injusticia sobre su equipo, lo que hace que las sientan víctimas de una conspiración. Otro ejemplo que muchos reconocen es quien se ocupa de las cosas en casa, qué porcentaje hace cada uno. Resulta que todos creen, más en la realidad hacen, tenemos un registro magro de las barreras, golpes y vientos cruzados que enfrentan los demás. Resumiendo, uno de los errores más frecuentes del pensamiento resulta de olvidar en nuestras consideraciones siempre parten de una visión muy parcial. Pinche libro de mierda, no, no va al grano.